Bueno, muy bien, buen día. Estamos de nuevo en el ciclo de Ateneos, lo bueno, lo malo y lo feo. En este caso es el episodio número 9 y tengo el placer de presentarle a Guillermo Arbúes, que va a hablar sobre lo bueno, lo malo y lo feo de sus casos en cirugía HPV, pero nos va a dar un plus sobre cuestiones de gestión. Guillermo fue residente nuestro, después fue jefe de residentes, después fue fellow nuestro y terminando el fellow se le asignó el desarrollo de un gran desafío que fue desarrollar el servicio de cirugía en San Justo. Así que desde el año 2012 está trabajando ahí, fue jefe de ese servicio y en la actualidad es el director del Hospital de San Justo. Aunque ustedes ven que figura como vicedirector, es porque en el organigrama de Comunidad Hospital Italiano hay un solo director y 4 vicedirectores. Pero en el área de San Justo él es el number one, como le dije recién. Así que es un gusto tenerlo, Guillermo, seguro nos aportará mucho. Yo tuve la suerte de poder enseñarle algunas cosas de cirugía, cómo poner unos puntos, cómo hacer una vesícula por láparo, y ahora estoy aprendiendo muchísimo de él en cuestiones de gestión, así que Guille, muchas gracias por ese plus y por estar hoy aquí con nosotros y compartir tu experiencia. Bueno, muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Eh, bueno, aceptando una vez más algunos de los desafíos de las cosas que se le ocurren a Juan, que es incansable, hizo esta propuesta de lo bueno, lo malo y lo feo en distintos aspectos de la vida de cada uno de los médicos que componemos el servicio de cirugía, y me parece que fue una excelente idea, porque realmente uno trata de comunicar la experiencia desde otro punto de vista, abriendo un poco más a lo que es convencional, que es una charla o una conferencia súper estructurada, digamos. Así que aceptando ese desafío, yo me planteé algunas cosas y como objetivo puse que es interesante analizar el accionar individual que tiene cada uno de nosotros con el conjunto. Por otro lado, reflexionar sobre lo que nos está tocando vivir hoy, que es una situación que si bien en la Argentina estamos acostumbrados a las cosas raras, esto es realmente muy complejo y no sabemos dónde termina. Y ante eso creo que uno siempre debe plantearse tratar de sacar algo de la crisis. Es así que me parece que el primer punto es, dentro del accionar del cirujano, es primero elegir la especialidad. Y una especialidad que tiene muchas cosas lindas, justamente la práctica de la cirugía, creo que es una especialidad muy, muy buena, en el sentido de que permite integrar todo el proceso diagnóstico terapéutico alrededor de un paciente, desde que nace hasta que finaliza el proceso. Es otras especialidades, las especialidades no quirúrgicas no te lo permiten. Lo malo es que es demandante, es una especialidad que requiere de mucha atención y de mucha atención si uno quiere tener buenos resultados, y que al conocimiento teórico, al esfuerzo que uno tiene que hacer como médico, tiene que, digamos, agregarle el plus del entrenamiento, y ese entrenamiento muchas veces es incluso físico, es decir, que es muy demandante la especialidad. Y creo que lo más feo de todo cirujano es enfrentar los malos resultados. Esto pueden ser complicaciones, desviaciones, malos resultados oncológicos. Es decir, enfrentar los malos resultados nos lleva a nosotros a situaciones incómodas. Les voy a mostrar 2 o 3 casos muy rapidito como para ver cómo uno puede atravesar todas las emociones acompañando a un paciente. Esto es una mujer obesa que llega a la guardia del hospital con dolor abdominal que rápidamente se incrementa en un dolor muy intenso epigástrico, un abdomen agudo, y en pocas 2 o 3 horas se pone hipovolémica. Tenía esta tomografía, o hace esta tomografía donde se ve un aneurisma de la esplénica, impresiona roto. La paciente se descompensa, la podemos llevar a angiografía, embolizarle. Hubo que embolizarle la arteria esplénica completa porque el aneurisma comprometía todo el vaso. Evoluciona con un infarto prácticamente total del vaso, la paciente descompensada, en terapia con bastante antecedente, aparte de obesidad, era una fumadora pesada, así que es descompensada, va en ARM, está varios días en ARM, evoluciona con este infarto completo,
prácticamente todo el vaso, quedó un polo nada más, un poco perfundido, la paciente se empieza a acomodar, hace fiebre, y ahí viene el planteo de qué hacemos. Le ponemos un drenajecito, la llevamos a quirófano, y pudimos soportar estoicamente la presión de operarla. La esperamos, fue retrogradando con un par de drenajes, se fue acomodando, y la paciente, esta es la evolución 3 meses después al alta, donde le sacamos el último drenaje, y la enseñanza de esto, que uno lo vive después de varios años de carrera, es creer en la evolución. Y lo bueno que creo que estuvo acá fue no operarla. Justamente esta paciente, si la llevábamos a quirófano, iba a ser muy complejo. El segundo caso es un caso bastante largo. Esta mujer la seguimos durante 3 o 4 años. Se presenta también una mujer obesa, pero no mucho más, no muy gorda. Se presenta con una ictericia que evoluciona rápidamente. Esta es la resonancia original, con un diagnóstico presuntivo de un tumor de Klatskin con una masa bastante grande. Dilatación de la vía biliar izquierda, rápidamente se pone amarilla, así que decidimos hacerle un drenaje percutáneo, interno-externo, por vía izquierda. Se completa la estadificación. No teníamos claro el origen de ese nódulo, así que se decidió punzarlo, después de varias discusiones. Vino negativo para malignidad. Finalmente la paciente estaba drenada y estable, así que decidimos explorarla. Le hicimos una laparoscopía exploradora, ecografía que no nos aportó mucho. No teníamos resultado concluyente, le hicimos una punción al tumor por laparoscopía, no nos pudieron ayudar los patólogos, finalmente la tuvimos que convertir. Vimos que agarraba la arteria, el tronco de la arteria hepática, que no estaba claro en la resonancia de eso, así que decidimos que era irresecable. Hicimos una punción al tumor, vino, digamos, positivo para tipía. Teníamos colocado el interno externo, así que le colocamos un stent metálico expansible y nos fuimos. Para nuestra sorpresa, en el diferido, un mes después nos viene que es un linfoma, con lo cual la paciente estaba con su stent colocado. Y ahí se presentó el primer problema, que es durante la quimioterapia hizo un par de eventos de colangitis, que obligó a diferir a veces de una semana a otra, no una colangitis grave, pero sí a demorar la quimioterapia. Finalmente la completó, hizo una muy buena respuesta completa a la quimioterapia, pero teníamos la paciente con el stent metálico colocado, con una, digamos, respuesta completa. ¿Y qué hacemos con el stent? Así que intentamos sacarlo por endoscopía, no se pudo, hubo que dejarle un stent plástico por dentro, y después en un segundo intento se le colocó un segundo stent metálico por adentro de la luz. Eso aflojó el primer stent, se pudieron sacar, drenarlos, ir a una dilatación sostenida, porque después de sacar el stent metálico quedó estenosada. Se pudo hacer una dilatación, ponerle hasta 3 o 4 stents endoscópicos durante el periodo de 12 meses. Finalmente anduvo muy bien, se retiran los stents y unos meses después se hace una nueva colangitis, reestenosis. La endoscopiamos, se vuelve a drenar y finalmente se hace el estudio de su linfoma, que venía en control por hematología sin recaída, y decidimos con esta resonancia llevarla a quirófano. Tiene la vía biliar un segmento acá posterior, que era lo que nos preocupaba para la disección. Una vez que hicimos el workup negativo, se hizo un spyglass para eventualmente descartar endoluminalmente que no tenga una recaída, porque el caso era muy raro, es un linfoma de vía biliar. Finalmente la llevamos a quirófano, la cirugía fue terrible, estuvimos 10 horas en quirófano. Entrar al abdomen nos llevó por lo menos 3 o 4 horas encontrar la vía biliar, y finalmente teníamos ese colector. Cuando creímos estar en la vía biliar nos faltaba este colector, que lo pudimos encontrar. Pudimos hacer una buena anastomosis muy satisfactoria, pero la cirugía fue terrible. Y acá la experiencia de todo esto fue justamente que lo malo de esta experiencia fue tener que terminar operándola. Hicimos todo lo posible para no operarla y finalmente fue a cirugía. El resultado fue bueno. Después que terminamos la cirugía y viendo a la paciente evolucionar, dijimos, la tendríamos que haber operado antes, pero ese es el planteo. Lo malo fue tener que terminar en cirugía, porque la cirugía fue muy compleja. Y este otro caso es de una chica joven, de unos 24 años, que consulta por esa imagen en una ecografía,
que venía en seguimiento por un quiste simple, pero ese quiste, cuando vimos las ecografías previas, habían crecido, tenía un tabique, le pedimos una resonancia, y como se puede ver ahí, tiene un tabique, tiene lo que parece un nódulo sobre la pared del tabique. Para nosotros ese no era un quiste simple, y debía ir a cirugía. La posición o la ubicación del quiste era bastante complejo de abordar. Sin embargo, se pudo hacer por laparoscopía, hicimos una hepatectomía lateral izquierda, ampliándola hacia la vena suprahepática derecha, que se pudo conservar. La cirugía fue laboriosa, pero muy satisfactoria. Le hicimos varias colangiografías intraoperatorias, donde pudimos respetar muy bien la vía biliar. Resultado satisfactorio. Se hizo una FANET y se pudo sacar la pieza a la chica. 24 horas después estaba perfecta, y 48 horas después estaba en su casa, y estábamos todos muy contentos. En la pieza nos viene que es un cisto de adenoma biliar y que tiene un foco de displasia moderada, con lo cual más contento todavía de la indicación quirúrgica. Sin embargo, como siempre ocurre, el problema vino después. Hizo una fístula biliar de muy bajo débito, pero que le duró alrededor de 2 o 3 meses, con lo cual alteró su calidad de vida, no podía recuperarse, no podía volver a trabajar por la molestia del drenaje, con lo cual hicimos un abordaje, una cirugía y una indicación espectacular, pero la cirugía siempre nos tiene sorpresas, y el devenir de la chica después fue muy complejo, no porque ella estaba mal, pero sí porque no pudo recuperar plenamente su calidad de vida. Así que una vez más, como enseñanza, la cirugía nos muestra que la experiencia que vivimos a través de la misma va mutando y no es tan sencillo de llevarlo. En este escenario es que los quiero llevar a cuáles son las dificultades actuales, y creo que hay varios problemas. Uno, que la tecnología, porque todo esto es muy lindo, pero hay que tener angiografía, todo esto es muy lindo, pero hay que tener tecnología. La tecnología y la infraestructura son centrales en la práctica quirúrgica, y hoy cada vez más. Los presupuestos en países como los nuestros, en general, es una dificultad acceder a la tecnología, sobre todo en un sistema muy regulado y que nos exige cada vez más, y a los que nos toca al lado de la gestión, eso no es tan sencillo, porque hay que equilibrar las cosas. Finalmente, o un punto más, es la falta de reconocimiento económico, es decir, uno hace un enorme esfuerzo por entrenarse, un enorme esfuerzo por capacitarse continuamente, y eso no siempre se ve reflejado en el reconocimiento de ese esfuerzo. Y un punto no menor en nuestro entorno es la formación de todo lo que sean recursos no médicos, que muchas veces no tienen esa suerte de poder capacitarse, como vemos cuando uno puede salir del país, como vemos los enfermeros, los kinesiólogos, los physician assistants, etc. Montones de figuras que nosotros acá no tenemos, y que ellos, como técnicos o como acompañantes de las prácticas médicas, no tienen la suerte de poder capacitarse al mismo nivel, o no por lo menos en la mayoría de los lugares, y eso hace que uno evolucione a un ritmo como cirujano y el entorno muchas veces no lo puede acompañar. Así que lo que quería plantearles es mostrarles un poco cómo llegamos hasta acá, en el Hospital de San Justo, para lo cual, como decía Juan, les voy a contar una breve historia, que empieza alrededor del 2001. Yo estaba haciendo el Fellow HPV, y el profesor Sibori, el jefe de servicio en ese momento, me propone ver de hacerme cargo del desarrollo de la actividad quirúrgica en San Justo, que estaba a cargo de Enrique Beveralle, que estaba armando los grupos. Había una actividad incipiente de cirugías con anestesia local, alguna cosita más, pero la propuesta era ver qué se podía hacer para adelante. Lo tomé como un desafío. El desafío era ir a San Justo full time. Yo estaba en ese momento acostumbrado al ritmo frenético del Hospital Central, trasplantes, 3, 4 cirugías hepáticas por semana, con lo cual me cambian mucho los planes, me obliga a una adaptación rápida, y durante mi elucubración de qué puedo llegar a hacer, suceden cosas en el país que nos dan siempre sorpresas. O sea, yo estaba preocupado cómo iba a hacer para insertarme en el medio de trabajo, y mientras tanto en las calles la realidad era totalmente distinta. Entonces el primer planteo que tuve que vivir fue eso: cómo hacer para, en ese entorno, uno tener la visión o la intención de desarrollar un proyecto. Parecía algo descolgado de la realidad.
Sin embargo, uno siempre debería plantearse que detrás de toda dificultad existe una oportunidad, y eso es lo que me pasó en ese momento. Yo llegué a San Justo con una incertidumbre de qué voy a hacer todo el día, al ritmo que yo estaba, digamos, sumado a que soy una persona bastante inquieta, digo, ¿qué voy a hacer todos los días acá, 8, 9, 10 horas? Bueno, sin embargo, me encontré con un grupo de gente espectacular, con el doctor Ricardo Jauregui, que era el director del hospital en ese momento, que me abrió las puertas y que me introdujo en la gestión hospitalaria de una manera muy solidaria, y que me permitió formarme, empezar a estudiar, me estimuló a ir por ese camino, y eso lo pude aplicar al ámbito quirúrgico con el acompañamiento de él. Y ahí se ve una foto en la despedida del doctor Jauregui cuando terminó su dirección, rodeado de gente que lo acompañó durante muchos años. Así que para mí fue una experiencia muy buena, y esa experiencia le sumé conocer a un personaje increíble, que era el representante de la junta directiva en el hospital que nos acompañó hasta el año pasado. Acá está festejando sus 96 años, el ingeniero Chioccarelli, un tipo increíble, con una fuerza y un tesón envidiables, y que la frase de él siempre fue: Guillermo, ustedes pidan todo lo que quieren, no se limiten, y yo me encargaré de ver los resortes, qué resortes hay que tocar para conseguir el presupuesto. Dicho en otras palabras, pero más o menos lo mismo. Así que tuve la suerte de conocerlo, y rápidamente, como si la crisis no hubiera existido, allá por el 2002, cuando yo empiezo la actividad en San Justo de manera full time, empieza un crecimiento prácticamente ininterrumpido del hospital, con el concepto, con el precepto de transformar lo que era un centro de atención periférica en un hospital de baja complejidad, integrando la red de atención del hospital. Y esos números se empiezan a ver rápidamente. Si se fijan acá, el número de consultas se va duplicando año tras año, lo mismo que otras prácticas ambulatorias, los días camas. Empieza a mutar el hospital, que era un centro de atención geriátrica mayoritariamente, empieza a mutar a un hospital de agudos, a convivir ambos sistemas. Evolucionan las consultas, los días cama, en lo que nos toca a nosotros administrar en ese momento. Las cirugías se duplican año a año, y se duplican a través de financiadores externos, es decir que la gente de la zona nos reconoce como un prestador y empiezan a venir al hospital. Aumenta el número de cirugía día a día, estos eran los quirófanos que eran muy básicos en ese momento en San Justo, y particularmente la actividad de nuestro servicio aumenta a un ritmo importante. Eso es así, tan así que digamos, se vio planteada la vicedirección en empezar a desdoblar o a subdividir la estructura, el organigrama, digamos, de estructura, ampliando, y fíjense que quirófano se escinde, y de quirófano empieza a depender la coordinación de los demás servicios, así que a mí me permite seguir creciendo en la gestión. En ese momento la actividad quirúrgica representaba más o menos un tercio de toda la actividad del hospital, y eso sigue creciendo. Se va a un sistema de tipo departamental, con un coordinador médico y un supervisor administrativo en cada área de negocio, lo cual, en lo que refería a cirugía, unifica la programación, sistema de autorizaciones, seguimiento, consecución de insumos descartables, facturación, etc., todo en una sola unidad de negocio, lo que a mí me permite interactuar con un mundo que no conocía, y con el acompañamiento de Jauregui empezar a formarme en ese campo que rápidamente llenó mis horas vacías en San Justo. Así que ahí me encuentro con el segundo punto de lo bueno, lo malo y lo feo, que es el de la gestión. Descubro todo ese escenario, que tiene cosas buenas, por supuesto, como armar y liderar un proyecto, que tiene también cosas malas, que es tratar con personas. Tratar con personas no es sencillo, porque uno tiene que, como líder en general, articular necesidades, y siempre lo más difícil es a alguno hay que decirle que no. Manejar un presupuesto que nunca alcanza, y lo más feo que me tocó es la competencia interna. Es decir, tuvimos que trabajar mucho hacia adentro del hospital para convencer a la gente que era un proyecto viable.
eso digamos, se pudo vivir en algunos servicios más que en otros, en algunos con clara falta de acompañamiento. Es decir, no otra cosa que remar. Pero la presencia del ingeniero Giogarelli, que nos enseñó una palabrita que es el coinvolgimento, que vendría a ser como el ponete la camiseta, o el ponerse la camiseta en italiano, creer en la idea y el compromiso de toda la gente local de San Justo hizo que uno persista en el esfuerzo. Y es así que el servicio que siempre nos acompañó nos permitió subdividir, porque primero estaba yo solo, con muy poca presencia de otros especialistas, y que después empezamos a tener incorporaciones, empezamos a sectorizar la actividad en esófago gastro, en coloproctología, complejizamos más las prácticas de HPV, cirugía de cabeza y cuello, y pasamos de una guardia pasiva, que era lo primero, a una guardia activa y a mayor presencia de la residencia. Sumado a eso, se incorporó o se trasladó todo lo que es cirugía experimental en animales a San Justo, lo cual nos permitió otro polo de desarrollo en la actividad de simulación, formando y haciendo múltiples cursos de laparoscopía, de endoscopía, de intervencionismo, y eso después se fue sumando a otras especialidades. El motor de eso, lo ven ahí en la foto a la derecha, esta foto. El motor de eso fue Juan, que nos estimuló para que se desarrolle ese área y permitió también hacerle, digamos, hacernos conocer por toda la gente que venía al hospital a estos cursos, y eso nos fue posicionando cada vez mejor y nos fuimos haciendo conocer. Así que al pasar la primera década, digamos la primera década del siglo, de los 2000, planteamos un desarrollo mucho más integral con la presencia de todas las especialidades de tiempo completo. La mayoría de las especialidades eran de tiempo parcial. Fuimos mutando digamos, el concepto de que uno tiene que estar 24 horas enfocado en un proyecto, y la gente se fue sumando y los servicios se fueron sumando. Empezaron algunos programas de residencia local, el primero fue el de clínica médica, y tuvimos mucha interacción con el medio local, con la Universidad de La Matanza, que abrió su escuela de medicina, los cuales rotan por nuestro hospital. Algunos de los residentes han hecho su carrera de medicina en la Universidad de La Matanza. Con el colegio médico empezamos a interaccionar, cosa que nos permitió también conocer la problemática, las necesidades locales, y interactuamos con los hospitales públicos, no solamente a través de formación de recursos humanos, sino a veces con el aporte de estudios o de prácticas de pacientes, sobre todo con el Hospital Pediátrico de San Justo. Es decir, que digamos, el hospital fue mutando de un hospital de baja a un hospital de mediana complejidad y de alta complejidad diagnóstica. Es así que en ese momento y para adelante nos planteamos que la gestión iba a ir por el lado del desarrollo de la complejidad, que era lo que le va a dar valor agregado al hospital, y para eso necesitábamos formar equipos. Es así que el primero que pude traerme a San Justo fue Daniel Videla, que lideró y lidera todo el armamentario administrativo. Realmente hizo una tremenda transformación, y eso después se pudo replicar en otros servicios. Y el segundo personaje que pude rescatar de Central es la licenciada Aires, Griselda, que esta foto la representa, siempre laburando, siempre ordenando, y fue un motor para transformar terriblemente el escenario donde trabajamos todos los días, que es quirófano. Eso llevó a mejoras de edilicias. Esto es la unidad de cirugía ambulatoria, donde hay 4 quirófanos independientes, y eso llevó a resultados cada vez mejores, es decir, seguimos incrementando año tras año a un ritmo de 10, 20, 25, 30% interanual de crecimiento en todas las prácticas que íbamos incorporando, porque se iban sumando los demás servicios. La mayoría de los servicios incrementaron su actividad año tras año, y fíjense, estos son horas utilizadas de quirófano,
La mayoría de los servicios fue incrementando sus horas. Eso quiere decir que no solamente incrementó el número, sino el volumen y la complejidad de las prácticas. Con Daniel Videla pudimos incorporar muchos elementos medibles de gestión, indicadores que nos permitieron presentar esto, y cada vez que necesitábamos recursos humanos, recursos técnicos, poder mostrar todo lo que estábamos trabajando en números, que es a qué hora inician la cirugía, cuánto es la rotación, un sinnúmero de indicadores que nos permiten sacarle el jugo al máximo a la estructura que tenemos montada. Así que el planteo siguió creciendo a aumentar la complejidad, incrementar la producción, y aquí de nuevo juega Juan, un entusiasta que siempre nos acompañó, y acá se lo ve ayudándome en la cirugía una vez más, hace no mucho tiempo. Así que esto llevó al hospital a transformarse, y la última transformación viene de la mano de otra persona que lideró el proyecto a partir del 2012, que es Esteban Langlois, que es el vicedirector de planeamiento y del hospital, con el cual llegó, digamos, un nuevo proyecto hecho en 3 fases a través del tiempo. Esto empezó en el 2012, y la idea es llevar el hospital a un nivel de complejidad mayor a través de 3 etapas. La primera etapa, que se inició su actividad en enero del 2015, es un edificio de consultorios y de guardia moderno, donde la guardia está dividida en la guardia de adultos, la guardia de pediatría, 2 niveles de consultorios. Estos consultorios son diferentes según sean de prácticas quirúrgicas. Hay un piso que está orientado a las prácticas quirúrgicas, un piso orientado a las prácticas clínicas. Guardia nueva. El segundo momento fue el del edificio diagnóstico, que el objetivo que tenían era concentrar toda la oferta diagnóstica en relación al edificio ambulatorio. Es decir, todo lo que haga un paciente a través de los diagnósticos en un solo edificio, para que el paciente no deambule por todos lados. Ese edificio diagnóstico empezó su actividad en enero del 2018, y ahí también tenemos un piso nosotros de cirugía donde hay salas de procedimientos quirúrgicos menores. El tercer eslabón de este proyecto es el que tenemos por delante, hoy obviamente demorado por toda la situación actual, pero que plantea un edificio quirúrgico donde concentremos toda la actividad quirúrgica con todos sus soportes en un edificio en espejo al de diagnóstico, que permitirá completar un proyecto de hospital integral. Esto nos permitió saltar de nuevo un escalón más en el tema de la gestión quirúrgica y plantearnos todos estos crecimientos en base a la distribución del espacio, manejo de materiales y de recursos humanos. La distribución del espacio, que es lo más difícil de conseguir, que es infraestructura, nos permitió, digamos, al incorporar la sala de procedimiento, ver una demanda que no veíamos, y nos permitió estructurar las prácticas quirúrgicas en 3 áreas claramente diferentes: un área de quirófanos centrales, donde se hacen procedimientos complejos y con anestesia; la UCA, donde se hacen procedimientos de complejidad mediana, ambulatorios y con anestesia; y las salas de procedimiento, que empezamos en enero del 18, fines del 17, con anestesia local. Y eso nos permitió conocer que había una demanda escondida, que no la teníamos porque la actividad nuestra estaba plena. Sin embargo, donde logramos reacomodar las cosas y hacer espacios nuevos, respondió rápidamente. El otro concepto que manejamos es el de quirófano flexible y multitarea, es decir, no ir a los quirófanos de especialidades. Esto permite tener personal capacitado en más de una disciplina, y en el quirófano poder desarrollar más de una actividad en bloques y flexible. Ahora, la gran pregunta que nos planteamos siempre es: ¿qué tiempo le va a corresponder a cada especialidad? Bueno, nosotros hicimos un sistema de auditoría mensual y después semestral, que a través de distintos indicadores permite ver el cumplimiento que tiene cada uno de los servicios respecto de las horas que le ofrecemos, respecto del inicio y respecto de cuánto cumplen lo que han programado, y de esa manera armamos un tablero que permite distribuir los espacios
en base a la asignación, digamos, la asignación de espacio en base al cumplimiento. De esa manera nosotros podemos administrar mejor el espacio, ¿no? Los recursos. Organizar las urgencias según la gravedad. Y durante el año 17 recibimos una auditoría externa, ¿sí? Recibimos una auditoría externa que permitió, recolectando datos y estudiando el flujo, el mapa de flujos de procesos, nos permitió una validación externa de que todo lo que estábamos haciendo en papel, pero con una cultura que es de llenar todos estos datos, servía y que nos permitió, digamos, generar una nueva oportunidad de mejora a través de ver dónde estaban los cuellos de botella, compararnos, ¿sí? Compararnos con otros hospitales de otros lugares, y ver cuáles eran los principales problemas que teníamos para poderlos atacar y resolverlos, ¿sí? De esa manera, llegamos a una ocupación durante el año pasado del 100% de la planta instalada, cosa que nos permite plantear dónde tenemos las dificultades y de esa manera poder diseñar qué es lo que necesitamos, porque si no uno corre a hacer un quirófano y a lo mejor lo que necesita es otra cosa. Entonces, en base a esto, nosotros podemos saber dónde estamos parados e ir diseñando lo que vamos a necesitar e ir ocupando esas áreas a medida que el hospital va creciendo y desarrollándose de una manera un poco más armónica que lo de costumbre. Bien, segundo punto fue manejar los materiales, ¿sí? El manejo de materiales en el quirófano, eso es tarea de Griselda, es bastante complejo, porque básicamente los materiales se rompen, se pierden, no sabemos cuándo hay que reemplazarlos, es decir, en general se compra por las dudas, y eso genera muchas veces gastos innecesarios. Y por otro lado, el otro problema que hay en todo hospital es que no están estandarizadas las cajas, es decir, está las cajas de la misma práctica son todas diferentes. Es decir, que empezamos a migrar de las cajas envueltas en papel a los sistemas de contenedores, a conocer un stock, un inventario, digitalizar todo eso, saber cuánto instrumental tenemos, saber cuánto instrumental se da año a año, y de esa manera, digamos, armar un presupuesto anual de reposición conocido para la práctica que nosotros llevamos adelante. Y de todo el sistema de caja heterogénea estandarizar, es decir, todas las cajas, no sé, de una práctica de cirugía de columna, todas las cajas son iguales. A su vez, estamos migrando al modelo digital de armado de cajas, que las instrumentadoras pueden ver en una pantalla para, digamos, ayuda a ver esa estandarización que va en cada caja, ir tildando en un sistema digital. Y por último, eso genera un reporte automático al supervisor que sabe cuándo se rompió algo, cuándo falta algo, y dejamos el reporte verbal y el librito de escribir para ver qué pasó durante una guardia, por ejemplo. Eso lo estamos haciendo ahora, migrando a la digitalización. Y lo más problemático que siempre hay que enfrentar es el manejo del recurso humano. Hay unas 100 personas trabajando ya de tiempo completo en la planta de quirófanos. La interacción entre cirujanos, los grupos quirúrgicos, los grupos de anestesia y los grupos técnicos es bastante difícil de lograr el equilibrio. Sin embargo, eso lo hemos conseguido un clima de convivencia muy bueno, y eso se traduce en buenos resultados. Así que con todo este bagaje vivido, en esta segunda década en San Justo, es que cuando vuelvo este año, en febrero del 2020, vuelvo de las vacaciones, me llaman de dirección para decirme si tenía algún inconveniente en hacerme cargo de la dirección. O sea, me proponen quedarme como director del hospital, ya que el doctor Langlois se mudaba al Hospital Central. Con lo cual, obviamente, se me plantean varias cosas. Primero, creo que fue un reconocimiento a toda la gente de San Justo, es decir, que desde San Justo pueda gente que lleva muchos años ahí hacerse cargo de la conducción del hospital. Por otro lado, ya veníamos enfrentando dificultades presupuestarias, así que
es decir, bastante complejo va a ser lo que viene. Mantener la performance de estos últimos años que lideró Esteban Langlois no va a ser nada fácil. Todas esas cosas que yo me planteaba en ese momento. Y por otro lado, empezar con una escalada de delegación de funciones y sobre todo que en febrero el profesor Palavecino todavía estaba terminando su capacitación en simulación en Washington, así que era una dificultad más. Pero, una vez más, el mundo nos tenía una sorpresa. Yo estaba tranquilo porque lo escuché a nuestro líder en salud decir que estábamos lejos, que esto iba a faltar mucho tiempo, entonces me iba a permitir un montón de tiempo para organizarme, que vuelva Martín para sucederme en el liderazgo del servicio y en el liderazgo de la actividad quirúrgica. Bueno, no duró nada. Dos semanas después estábamos ya armando el comité de crisis, ¿sí? El 13 de marzo empezó el comité de crisis Hospital Central, y 2 días después empezamos a replicar en San Justo, a través del, digamos, creamos este comité de crisis con varias patas, pata asistencial de los grupos médicos, áreas de apoyo, administrativos, recursos humanos. Debíamos armar varias acciones múltiples y coordinadas para enfrentar la pandemia. Rápidamente tuvimos que ir al cierre de la actividad completa ambulatoria, cancelación de toda la actividad quirúrgica programada, esto de una semana a otra, cancelación de todos los estudios diagnósticos, y rápidamente conocí lo malo y lo feo de la dirección. Lo malo es la soledad, es decir, que uno está muchas veces solo en muchas decisiones, que uno lleva una responsabilidad de grupo, y que el presupuesto en general, como eso ya lo sabía, es menor de lo que parece, porque siempre el presupuesto es finito, pero uno ahora tiene que decir que no a un montón de personas. Lo feo es que uno debe asumir todos los errores del sistema, es decir, que a la larga cualquier cosa que deja librado al azar recae en uno, que eso conlleva un estrés constante, y para mí un desafío es que eso no repercuta en mi familia. Y lo bueno lo estoy buscando todavía, no lo estaría encontrando, pero creo que va a llegar. Este comité de crisis, entonces, que tuvimos que armar, digamos, que lo estamos cursando hoy. El objetivo que plantea es adecuar todas las áreas asistenciales diferenciadas. Primero tuvimos que cerrar todo, redefinir la circulación de la gente, de los pacientes, del personal, redefinir los accesos, generar un stock de críticos a través de los, digamos, elementos de protección personal, ampliar la internación a sectores que por ahí no estaban planteados previamente, lograr tener el testeo propio. Eso realmente nos cambió mucho la dinámica porque permitió manejar los pacientes mucho más rápido, y todo lo que conlleva el entrenamiento de todo el personal, desde el administrativo, camilleros, mucamas, personal de limpieza, de seguridad, enfermería y médicos. Hay que entrenarlos continuamente, ver videitos, ahí se lo ve al profesor Montaña haciendo videos de entrenamiento, y mantenerse informado. Eso lleva muchas veces a una saturación, porque esto se transforma en algo monotemático, para lo cual no estamos preparados. Mudar rápidamente todo lo presencial a la telemedicina, que era una intención nuestra en algunos aspectos, tuvimos que hacerlo muy rápidamente, con lo cual conllevó a una innumerable cantidad de problemas, porque el sistema no estaba adecuado para soportar todo eso, que se va corrigiendo, pero que es bastante complejo. Enfocarse en los cuidados al personal, mitigar miedos. Mucha gente tiene miedo, y el miedo inhibe o paraliza. Y por último, atenuar el impacto económico, que la verdad que es tremendo, porque nosotros pasamos de tener una actividad ambulatoria muy fuerte a cero, y eso se vio reflejado en lo económico, y las consecuencias de eso todavía no sabemos cuáles van a ser. Por último, hay que generar rápidamente una nueva modalidad, una nueva cultura, que es el trabajo en rotación y de los planes de trabajo para disminuir la exposición, y eso también conlleva y a veces despierta
algunos egoísmos, algunos problemas internos entre las personas, porque muchas veces por miedo y otras veces por comodidad es difícil volver a una actividad plena cuando así se lo requiera. Y por otro lado, la tarea de rotación significa que mucha gente tiene que cambiar su modalidad de trabajo a otra modalidad distinta y eso genera mucha resistencia. El objetivo, el famoso aplanamiento de la curva, y alargar los tiempos de restricciones, nos llevó, o nos está llevando a todo un escenario de hospital seguro para poder reactivar, porque es muy probable que tengamos que convivir con este escenario durante muchos meses y el hospital tiene que volver a funcionar. Los desafíos que tenemos por delante, que no son menores, son que en general los pacientes, digamos, no COVID consultan más tarde, eso lleva al incremento de todo lo que es patología no COVID en la estadía, es decir, que es muy difícil sacar esos pacientes. Nos exponemos a mayores complicaciones por tal motivo, y eso hace una cuello de botella en el acceso al sistema, es decir, que los pacientes no COVID compiten con los pacientes COVID por el espacio. Es decir, que hay que redefinir estructuras, recursos y financiamiento. ¿Qué es lo que viene? Y lo que viene creo que es un cambio total, un cambio por lo menos importante en la forma de liderazgo, y de eso no se va a salvar la salud. El liderazgo tiene que cambiar en el ambiente político, creo que esto trajo, no solo acá, en todo el mundo, trajo a la luz un montón de déficits que sabíamos que estaban, pero que se visualizaron más claramente, y de eso no está expuesto, no está exenta la salud. No hay manuales, es decir, no hay manuales de pandemia que uno pueda consultar para ver cómo ordenar las cosas. Lo que sí está claro es que el líder tiene que ser un líder presente y que el gran desafío es generar complementariedades, porque vamos a ir de un punto al otro, y esto que pongo como diversidad, especificidad, es que tenemos que ser muy flexibles, pero a su vez muy específicos en muchas de las prácticas que hacemos. Muy complejo, pero muy simple, ¿sí? Es decir, alta complejidad, pero simplicidad en el acceso, en el seguimiento, y para toda acción tiene que anteceder un periodo de reflexión, es decir, llevar a la práctica alguna cosa hoy va a ser bastante más complejo que antes. Por último, todo el tema teletrabajo, home office, telemedicina, que llegó creo que para quedarse. Sin embargo, para los que estamos a cargo de la gestión va a ser importante aprender a definir candidatos. No todos son candidatos al teletrabajo, habrá que ver cómo uno puede articular la cosa para que fluya. Como conclusiones, creo que es fundamental formar equipos. Formar equipos quiere decir que los éxitos tienen que perdurar. Es decir, que para que perdure en la cultura organizacional, los liderazgos deben transmitirse, y eso es fundamental que los número uno puedan mostrar a los que siguen cuál es el camino correcto. Por otro lado, se trata esto del largo plazo, es decir, que la ansiedad por arrancar puede hacer que uno confunda y que estar adelante rápidamente no quiere decir que va a llegar primero. Es decir, esto va a ser largo y hay que apostarle al largo plazo. Sin embargo, después de todas las vueltas, creo que a la larga el liderazgo pasa por 2 o 3 premisas que son las de siempre, que es escuchar, anticiparse e ir a la acción, ¿sí? Los líderes son inoxidables, algunos. Y finalmente creo que uno cuando llega a una posición de conducción debería tratar de sacar lo bueno de ahí, que es la perspectiva, es decir, uno debería poder tener una visión más de conjunto, una visión más global, para poder apuntar a donde mejor nos vaya a todos. Y eso creo que uno lo trae, todas estas vueltas que me han tocado pasar,
creo que uno lo trae de el origen, es decir, uno que tuvo la suerte de formarse alrededor de innumerable cantidad de líderes en los distintos aspectos que forman a una persona, creo que eso es fundamental y uno debe saber que en el origen está el secreto. Así que muchas gracias y estoy abierto a todas las preguntas que deseen. Muy bien, Guillo. Muchas gracias. La verdad que estuvo muy buena la charla. No sé si está Oscar ahí, había levantado la mano. Vamos a ver si habilitan. Mientras tanto te iré haciendo algunos comentarios. También está Marcucci, que es de Rosario, un amigo que seguramente Sí. va a comentar. A ver, dame un segundito a ver si está Oscar. Ah, no, listo, no hay problema. Bueno, yo hago algunas consideraciones, Guillermo. La verdad que el recorrido que hiciste fue muy bueno y creo que es muy motivador, y creo que para los médicos jóvenes eso es clave, porque hoy está la inmediatez. Y los proyectos con inmediatez es difícil concretarlos, algo que sea de muy poca trascendencia. Creo que los proyectos con trascendencia llevan tiempo, dedicación, y creo que lo que vos mostraste es fabuloso. Me imagino ubicarse en el año 2001 cuando se te planteó eso, que en el año 2001 no era lo mismo que hoy llegar a San Justo. Eso ni ¿No? lo digamos. Desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de conectividad, cambió la realidad totalmente, con lo cual creo que a veces uno saber encontrar las oportunidades es un gran olfato, y a veces dicen que el elefante blanco se te cruza una sola vez en la vida y creo que le pegaste en el medio, así que fue muy bueno eso. Algunas reflexiones de los casos clínicos que mostraste creo que estuvieron buenísimos, y creo que el primer caso que vos mostrás muestra que si un cirujano, además de operar, conoce los procedimientos percutáneos, sabe las alternativas que tiene, ¿no? Y eso un poco hemos insistido nosotros, que cirugía es mucho más que operar. Así que eso creo que está mostrado muy bien. El caso del linfoma que mostraste, bueno, realmente la perseverancia es seguir el paciente, y tal vez lo más importante es saber que cada vez que operás, y si vas a bajar los brazos, tenés que biopsiar para saber por qué lo bajaste, y creo que le sirvió muchísimo al paciente. Y el caso del último quiste también fue algo fabuloso, que uno siempre tiene que pensar en un paciente que tiene lo peor y no lo mejor. Si se hubiera hecho un destechamiento, hoy nos estábamos golpeando la cabeza y era una nueva cirugía cambiada por una bilirragia, ¿no? Hay algo que te quería preguntar y es lo siguiente, porque uno no hay duda que tiene que tener olfato, eh, digamos, ser perceptivo. En todo este tiempo que te llevó a vos desarrollar toda tu carrera, contame el desarrollo de tu olfato, decir, y esto creo que me sirve, esto creo que no me sirve, cómo lo desarrollás, lo trajiste, alguien te lo enseñó, la vida te lo fue mostrando, porque hay que tener mucho olfato para llegar así, ¿no? Creo que sí, creo que algo de eso uno trae, pero básicamente creo que es no tomando decisiones apresuradas es importante, no tomar una decisión apresurada, tratar de analizar cuáles son las alternativas, y eso lleva tiempo aprender a hacerlo. Muchas veces uno, y sobre todo como cirujano, uno es impulsivo en tratar de ir rápidamente al centro del problema, y a veces uno se equivoca y después tiene que ir y venir. Entonces, creo que si me decís una recomendación es analizar antes de tomar una decisión, que parece fácil, porque en cualquier manual que uno utilice te va a decir esto, pero eso no es fácil aprenderlo. Así que el olfato creo que es una cosa que también se desarrolla con la experiencia. Pero sin embargo me parece que es, sobre todo cuando uno está empezando, es no tomar decisiones apresuradas y también dejarse guiar un poco por la gente porque, que lo rodea, ¿no? A mí me sirvió mucho hablar muchas veces, si me decís, con el ingeniero Chioccarelli, porque el tipo la tenía clara, el tipo te decía, mira, yo viví la guerra, así que después de la guerra yo me planteé que todo lo que venía iba a ser mejor.
O sea que él siempre miraba el vaso medio lleno, así que eso creo que es fundamental. Parar la pelota y mirar un poquito para adelante. Diste varios ejemplos que creo que es bueno, justamente hablando vos de toma de decisiones, y que si uno genera información, puede tomar decisiones. A veces Fundamental. a veces la información no es la más linda, no es la más cómoda, probablemente hay que tener alguna habilidad especial en comunicarla, pero creo que si uno toma decisiones basado en información, eso deja de ser algo subjetivo y es objetivo. No sé cuál es Fundamental. tu experiencia. Fundamental. De hecho, a mí eso sí siempre me gustó tener datos, siempre me gustaron los datos, y creo que si uno no tiene datos y no tiene datos lo más objetivo posible, es imposible saber de qué estamos hablando. Y eso se deja ver en todos los niveles, sin ir más lejos en lo que conducen el país. Hay veces que vos decís, ¿cómo hacen para tomar datos si no saben, para tomar decisiones sin datos? Y eso, cuando yo llegué, me costó mucho porque lo hacía yo. Estaba, no sé si te acordás, el doctor Herrero, que Sí. venía de terapia intensiva. Él llevaba un poco algunas de las estadísticas y después Herrero enfermó y tuvo que retirarse. Y así que lo seguí haciendo yo y encontré muchas dificultades, muchísimas dificultades en acceder a los datos en el hospital, es muy difícil, con lo cual creo que cambió mucho cuando pude sumar a Daniel Videla, que es un enfermo de los datos, y que siempre tuvo las ganas de acompañarme. Pues yo siempre lo que le decía es, ya te encontré algo para hacer, y venía con algún problema, a ver cómo hacíamos para resolver algo, y la verdad que eso fue fundamental. Y del otro lado, Griselda también, en la misma línea. Para mí, Quirófano nos cambió la vida con Griselda en el sentido de que también es todo datos. Es decir, yo le pregunto cuánto se consume, cuánto es esto, cuánto es lo otro. Es decir, creo que sin datos no puedes tomar ninguna decisión. Eso es fundamental y tenés que buscarle la vuelta para conseguir los datos. Perfecto. Está Gustavo Marcucci, cirujano de Rosario, si le habilitan el micrófono. Gustavo, un gusto tenerte y bueno, te escuchamos tu comentario o Bueno, pregunta. buen día. Y la verdad que Juan, siempre un gusto poder participar de estos Zoom. Cuando lo puse, después de los ejemplos, digo, uy, bien esto de gestión debe ser aburrido. Pero evidentemente que Guillermo sea cirujano, evidentemente le dio un plus, digamos, a la charla. Y la verdad que me resultó muy interesante. Y yo estaba pensando, digamos, ustedes tienen también otro plus que es ser el italiano de Buenos Aires. Pero una pregunta o cómo lo manejan, digamos, cuando vos necesitas, digamos, decir, bueno, llamar a alguien, por lo menos acá en Rosario, digamos, decir que venga a trabajar. O sea, el estímulo de ustedes, digamos, y esto es una cuestión más bien práctica, ¿le van a pagar por prestación? ¿Le van a pagar un sueldo para decir? Porque aparte, por ejemplo, nosotros, a diferencia de ustedes, más allá que ustedes son italianos, tenemos la diferencia que a veces acá hacemos de todo. Podemos hacer de una apendicitis y ganar un peso más o una hernia, cosa que ahí no pasa. Entonces, para mantener ese equipo y ese gran equipo que ustedes tienen, ¿cómo lo manejan el estímulo? Porque si bien son el italiano y uno puede decir, bueno, voy el italiano, el primero, el segundo, el tercer año está bien, pero al cuarto año decir, bueno, pero el económico, ¿cómo lo manejo? Entonces, ustedes lo plantean al equipo, digamos, del económico, con un valor de salario, porque a su vez si uno tiene un salario, dice, bueno, no tengo un sindicato que me va a decir cómo lo actualizo, o por una prestación. Los vuelvo a felicitar, la verdad que es un placer, y Guillermo, te felicito porque aparte de que tuve la oportunidad de estar, digamos, si este país en algún momento acompañaría, va a ser algo magnífico. Así que muchas gracias, Juan y Guillermo, felicitaciones. Gracias. Bueno, las modalidades son variadas y depende de cada servicio. En el caso nuestro es una evolución. La gente que se va quedando en el servicio pasa por una instancia primero de un ingreso fijo y después variable según la producción. Es un mix, digamos. La mayoría de los servicios funcionan así, pero cada servicio es independiente en la distribución de los ingresos. Es decir, el hospital funciona en una modalidad de que de toda práctica generada,
un porcentaje X se queda al hospital en concepto de todo el sostén de apoyo, de tecnología, de equipamiento, y un porcentaje es el honorario de los grupos médicos. Eso en general va a cada servicio y cada servicio distribuye de la manera que crea más conveniente. La dirección no se mete en ese aspecto. Y hay modalidades distintas, pero en general es un mix entre un ingreso fijo y un ingreso atado a la producción. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Hay otros dos participantes que levantaron la mano, si los quieren identificar y los habilitan. Alejandro Daloso, creo que es uno de ellos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo le quería felicitar a Guillermo por la presentación. Yo la verdad que participo casi exclusivamente de San Justo hace aproximadamente 10 años, donde empezamos a hacer un equipo con Guillermo y formar grupos de trabajo. Y creo que la fidelidad que ha tenido él es fundamental en esta gestión. He visto la profesionalización que se ha hecho en San Justo desde hace 10 años, desde crear, por ejemplo, recuerdo cuando hicimos nosotros mismos la página vieja que ahora se está modificando de San Justo, hasta hacer ya un hospital que logramos que sea dejado de considerar como un segundo hospital y ha empezado a tener su relevancia propia, su brillo propio, y dejar de ser considerado como un anexo, y eso creo que fue una gran intervención de Guillermo, y quería resaltar todo el equipo, digamos, que lo acompañó, porque sin equipos es muy difícil jugar un partido, y no hay estrellas si no hay un buen funcionamiento, y es fundamental mantener el adecuado funcionamiento y la adecuada fidelidad de los equipos para que se pueda lograr un resultado final. Así que te felicito, Guillermo, por todo lo que lograste y esperemos que siga creciendo el Hospital de San Justo. Gracias. Gracias, Ale. Sin lugar a duda, me acuerdo de algunas discusiones que tuvimos cuando empezamos hace unos años con San Justo, que me acuerdo que nos fuimos a reunir con el ingeniero, y que de alguna manera se hablaba de que eran hospitales complementarios, yo creo que en su momento lo fueron, y en un momento se habló de mediana complejidad. No sé si te acordás de eso, Guillermo. Sí, y yo le decía, con mediana complejidad no vendemos nada, sino que, y nosotros estábamos haciendo cirugía tremendamente desarrollada, y digo, esto es alta complejidad, y cambiar eso fue difícil, y fue una cuestión de decisión política. Ahora, cuando la comunidad hospital italiano tomó la decisión que era un hospital de alta complejidad, ahí vino el estallido total de todo esto, ¿no? Y por eso que dijimos que a veces seguramente San Justo lo desarrollaremos probablemente a imagen de lo que es el central, sin cometer los errores que cometimos en el central, que son muchos, ¿no? Cometeremos otros, se cometerán otros, pero no los mismos. Tenemos otros nuevos. Exactamente, sí. Hay una cosa que sigo mirando acá, me anoté 4 hojas, Guillermo, estuvo buenísimo. Ah, bueno. Venimos bien, venimos bien. No, lo siguiente, que un poco vos hablaste sobre el asunto de liderazgo, recursos humanos, que es un tema muy difícil. En un simposio que tuvimos y en un webinar que armamos, en un momento hablé de una charla que dio Carlos Pellegrini cuando habla de liderazgo en las crisis, y da 10 tips, más que 10 tips, 10 enunciados. Y el enunciado número 10 era resiliencia y paciencia, ¿sí? Que creo que es lo que se nos viene en este momento. ¿En qué sentido? Que mientras estuvimos con el estrés de que no sabíamos qué pasaba con el COVID y si el COVID nos comía, nuestra atención estaba en otra cosa, era en sobrevivir, y no tanto en las necesidades económicas y todo lo demás, ¿no? Ahora vienen las presiones económicas, y entonces cuando hay cosas que van a pasar, y por ahí lo vas a sentir, todos lo sentimos, y que de alguna manera se puede cuestionar a la autoridad.
¿sí? En el sentido que mucha gente canaliza la angustia, la ansiedad o la impotencia o la molestia contra papá, como que papá tendría que resolver todo. Y creo que es importante saber manejar esos momentos en los grupos, ¿no? Porque realmente va a pasar, porque creo que a todos nos está pegando lo económico, todos tenemos responsabilidades con la familia, tenemos necesidades básicas, así que ¿cómo ves vos esa situación? No, es fundamental. El tema pasa por la incertidumbre, que es lo que más nos descoloca, es que no sabemos para adelante qué pasa. Eh, y sí, creo que la palabra es resiliencia, totalmente. Va a venir una etapa muy difícil, y sobre todo desde lo económico. Así que sí, fundamental lo que vos decís. Creo que va a haber desafíos a la autoridad seguramente, y por eso le hablaba del líder presente, es decir, que eh, uno tiene que estar en todas las cosas al mismo tiempo para tratar de abarcar la problemática de distintas aristas, digamos. Eso es lo más difícil, tratar de estar en todas las cosas, ¿no? Tratar de abarcar lo más posible para que no se te escapen algunos aspectos, porque la gente reacciona ante estas cosas, reacciona de manera inesperada. O sea, realmente hay veces que hay gente que te sorprende por lo bueno o te sorprende, es como toda crisis, y hay gente que te sorprende de manera negativa también. Así que sí, la resiliencia es la palabra. Creo que la clave de esto, dijiste en un momento una palabra y que la usamos mucho en el servicio, que es el ponerse la camiseta, ¿sí? Y Sí. ponerse la camiseta no es solo jugar permanentemente, sino probablemente en los partidos difíciles, cuando más la tenés que transpirar y seguramente donde más no deberíamos de entender. Una cuestión respecto a los quirófanos multitareas. Contame un poquitito algo que son los recursos humanos, que es la instrumentadora, una instrumentadora multitarea en el sentido que nosotros somos cirujanos súper especializados y de pronto nos quieren poner una instrumentadora que un día hace una cosa, otro día hace otra. ¿Cómo manejar esa circunstancia? Bueno, es una cosa que hicimos diferente de Central, porque siempre nos pareció que la persona que maneja solo una especialidad, por más bien que lo maneje, es muy poco flexible. Eh, a nosotros, como nos tocó armar la cosa de cero, era más fácil, pero conforme se fue complejizando, obviamente que hay gente que no maneja todo, sino maneja 2 o 3 disciplinas vinculadas, Okay. pero la alta complejidad y eso por ahí viene con la persona, es decir, por ahí tiene que ver con que la persona tenga las capacidades y las habilidades para estar atenta, para acompañar, para aprender en el procedimiento. Eso es fundamental. Creo que tiene mucho en lo actitudinal, y el secreto está en saber de todo el grupo que vos tenés cuáles están para titular y cuáles están para suplente, digamos. Eso no es tan fácil, pero dentro de ese concepto me parece más importante el tema de la multitarea que la super especialista. Y dependiendo del volumen, si vos Seguro. pudieras tener todos los días super especialidad, bárbaro. Pero eso responde al volumen. Perfecto. Última pregunta, Guille, algo que se vino y que creo que va a quedarse, así como se va a quedar esta forma de telecomunicarnos nosotros, se viene el teletrabajo. ¿Qué ideas directrices tenés vos en cuanto a organizar el teletrabajo? ¿Qué actividades pueden ser teletrabajo? Sin lugar a duda que el teletrabajo fue la primera experiencia, es algo que vino para quedarse, pero también para todos los que tienen que hacer teleactividades es tremendamente esclavizante. Es Sí. decir, ¿cómo manejás vos eso? ¿Qué idea tenés al respecto? Mira, ahí tenés 2 alas. El ala asistencial, digamos, el ala puramente médica. eh, Creo que hay muchas cosas de controles que se puede hacer a distancia. Es decir, no deberíamos volver al modelo de presencialidad absoluta, sobre todo
en especialidades de atención primaria, es decir, mucho de la atención primaria se puede hacer a distancia con, no sé, controles hematológicos, controles de laboratorio, de resultados, montones de cosas que hacemos, ir a un paciente, viajar 3 horas, estacionar, hacer una cola, qué sé yo, para controlar eso no debería volver, la presencialidad debería estar enfocada a las cosas, eso va a llevar un tiempo de aprendizaje del paciente y de los equipos médicos. Y en el ala administrativa lo mismo, hay un montón de cosas que se pueden hacer a distancia y hacer un mix. Sin embargo, leyendo al respecto y buscando cosas, un concepto es teletrabajo y otro concepto es home office. El teletrabajo es hacer a distancia lo que estabas haciendo antes. El home office es que la institución, o en este caso la organización, acompañe con las herramientas y que vos tengas un entorno cuidado de trabajo. Es decir, home office quiere decir que vos tenés que cumplir objetivos, que tenés un horario planteado, y que yo te tengo que dar todas las herramientas tecnológicas, de acceso, etcétera, para que vos trabajes, no para que vos estés en tu casa con una computadora tratando de conectarte. Eso es otra cosa que a veces se confunde. Entonces, me parece que va a haber muchas instancias, sobre todo administrativas, que se pueden hacer a distancia, y eso nos va a ahorrar a nosotros un montón de espacios, por ejemplo, físicos, que pudiéramos rotar, que trabajen la mitad del tiempo presente y la mitad del tiempo no presente, y a lo mejor vos en la misma estructura física podés multiplicar las tareas, ¿no? El tema espacio es un problema. Bien. Así que Ahí está. me parece que va por ahí la cosa. Bien. Enrique Beberaggi levantó la mano. Si le habilitan el micrófono, por favor. Ahí está. Enrique, activa tu micrófono. Un gusto tenerte. Enrique. Es un celular, por ahí no le engancha. Bueno, última pregunta, Guille, si no se conecta Enrique, ¿qué es lo siguiente? Junio 2021. Tírame data. ¿Dónde estamos? ¿Cómo te ves? ¿Cómo nos ves? Complejo. Yo creo que el primer tema que tenemos por delante es conocer, como cualquier otra actividad, conocer cuál va a ser nuestro volumen post pandemia. Es absolutamente impredecible hoy. Ver junio del 2021 parece ciencia ficción. De la mano del volumen que vamos a tener que manejar, es como uno acomodará las cosas. Si me decís, yo creo que va a haber algunas redefiniciones, algunas oportunidades. Lo que es más temido creo que es, lo que estamos viendo es que la gente salga del miedo paralizante que tiene, que a veces desde los medios confunden, y que se anime a enfrentar a la actividad como estamos animándonos nosotros, con todos los márgenes de seguridad que se requieren, pero que la actividad tiene que recuperarse de alguna manera. Entonces, hoy es imprevisible saber dónde vamos a estar parados. Creo que va a haber, como decíamos, muchos cambios, la gente se va a seguir enfermando, y nosotros vamos a tener que seguir respondiendo. Así que creo que va a haber algunas oportunidades. Me parece muy difícil de predecir dónde vamos a estar parados el año que viene. Depende del contexto mundial también, ¿no? Perfecto. Buenísimo, Guille. Creo que la pasamos súper bien. Hemos aprendido muchísimo, así que te dejamos libre. Bueno, muchas gracias. Te agradezco un montón. Muchas gracias. 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 Nos vemos. Chao, chao. Chao, gente. Hasta luego.